Y como lo prometido es deuda, en Aquiles Río Jerez en verano estamos preocupados por vuestros viajes de verano. Y uno de los problemas que tiene el 5% de la población mundial es el miedo a volar, o lo que es lo mismo, la aerofobia, que algunos no conocen la palabra. Para hablar del asunto mejor, porque yo la verdad que no tengo mucha idea de psicología, tenemos aquí, bueno, a un neuropsicólogo, sanitario y forense, director técnico de la Fundación Francisca Bretón. Él es nada más y nada menos que Jesús Jiménez Olarte. Bienvenido. Muy buenas, bien hallado, Mario, ¿qué tal? ¿No es la primera vez que estás aquí? No. Estás un poco cambiado de la última vez. No, pero está bien bonito Está y chulo, tan ¿no? amables como siempre, o sea que encantado. Que tú no tienes miedo a volar, porque vienes de un viaje. Sí, vine ayer de un viaje, tomé un avión y... ¿De dónde? Tengo que... de Bolonia, fui a Italia, conocí la parte norte, muy bonita. Ahí hacen buenos planes de estudios universitarios, ¿eh? Sí, ahí es verdad. Pero yo sí, tengo que comentarte, Mario, un secreto, que yo sí he tenido aerofobia, he tenido miedo a volar, y cuando me llamasteis, me lo propusisteis, dije sí, quiero hablar de ello, porque además en primera persona, ¿no? Ya no a nivel profesional, que sí que me ha tocado tratar a personas. O sea que lo tienes por los dos lados, te pones en el lado del profesional de la psicología y en el lado de alguien que ha sufrido aerofobia. Somos personas y tenemos nuestros miedos. Oye, para introducir un poco a la gente en este asunto, ¿qué es exactamente la aerofobia? Porque igual la gente no lo tiene muy claro. Claro, lo primero de todo, quería decir que no es el miedo a que el avión se caiga, o exclusivamente, ¿no? Es una respuesta de ansiedad anticipatoria, básicamente pues, por múltiples factores, pero en el cual la pérdida de control es uno de ellos muy importante, ¿no? El otro día estaba viendo una estadística en la cual las personas que conducen su coche son más propensos al miedo a volar. ¿Por qué? Porque normalmente son ellos los que llevan el control, ¿no? Entonces está pues, con el miedo a las alturas, el miedo a los espacios cerrados. Entonces ahí se produce una respuesta anticipatoria a nuestro cerebro que necesita tomar el control, que para eso estamos planificados y por eso hemos sobrevivido, ¿no? Entonces, una vez que tienes esa sensación de pérdida de control, esa sensación de que, ostras, ¿qué va a ocurrir? Ahí es cuando comienza ese proceso irracional de nuestro cerebro para decirnos, ojo, no te montes, que esto está muy mal. No solo pasa en aviones, también pasa en helicópteros, pasa en... Sí, es en general, no es solo el avión. avión. Pasa a mí cuando me subo al Shambhala del Portaventura. Correcto, pues puede ser algo parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque es esa situación que tú no controlas. Lo que pasa es que, claro, el Shambhala tú lo haces porque quieres, ¿no? Claro. El avión muchas veces necesitas ir, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo de las fobias es muy curioso porque, claro, puede tener aerofobia una persona que nunca ha volado, que vive en el pueblo, que sabe que nunca va a volar, ¿tiene que tratarse de una posible aerofobia? Pues no, ¿no? Sin embargo, pues bueno, pues personas que se mueven o nos movemos un poquito más, pues yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta, porque evidentemente es una situación que puede ser más o menos fóbica, pero no es tampoco excesivamente agradable, ¿no? Porque, bueno, pues lo que decía antes, la pérdida de control y esa situación percibida de que no sé qué es lo que va a ocurrir, es lo que nos da pie a esa respuesta del cerebro, ¿no? Claro, tú tenías este problema, pero tú eres muy viajero. Tú has recorrido el mundo. Sí. La verdad es que he tenido suerte de hacer viajes muy largos. Yo mi experiencia personal, luego iremos, si quieres, con un poco cuáles son esos mecanismos y esos posibles tratamientos, ¿no? Que pueda haber. No hay milagros, evidentemente, pero sí que una exposición gradual, controlada. Pero bueno, yo, por ejemplo, lo perdí con esa psicoeducación, que es importante, ¿no? La educación, conocer un poco cómo funciona. Luego las estadísticas, que hemos estado viendo previamente unos números, ¿verdad? Y es el medio más seguro del mundo. O sea, eso lo sabemos, es uno por millón, o 1,3 por millón, ¿no? Los accidentes que no mortales. Ahora mismo es más peligroso coger el tren que coger el avión. Sí, por supuesto. Coger el coche ni te cuento. Lo que pasa es que, lo que decía, se ponen en marcha esos mecanismos de control. Pero yo, por ejemplo, me tocó perder un vuelo y casi que tenía más ansiedad por coger el siguiente, porque tenía que ir a Birmingham, recuerdo, y que tenía un tema de un congresito y esto, y tenía tantas ganas de coger el avión, aunque tenía aerofobia, que lo disfruté muchísimo, porque bueno, pues cogí el siguiente a las 2 horas, me parece que había, y luego porque aprendí muchísimo gracias a un vuelo muy largo con una controladora aérea que se sentó al lado mío y le empecé a preguntar. Y entonces me empezó a comentar, y muy curioso, además, te voy a dar un detalle: las personas que tienen aerofobia tienen mucho menos miedo al aterrizaje. ¿Por qué? Porque están ya viendo por la ventana que ya está todo mucho más cerca, y entonces tu cerebro lo interpreta como que ya hay mucho más control.
cuando la realidad es que el despegue y el aterrizaje son esas ventanas que dicen los controladores que son las partes más peligrosas. Pero fíjate cómo nuestro cerebro actúa, nuestro sistema límbico, ese sistema más primario de supervivencia, que nos dice que al estar más cerca de la Tierra ya tenemos que tener menos miedo. No, es que hay mucha gente que igual por este miedo, yo conozco ahora un caso, que ¿Sí? se han ido a Rumanía 3 días en autobús por no coger un avión. Sí, que son 3 horas. Claro, por ejemplo, ese es uno de los síntomas, que es la evitación. Nosotros vamos a intentar evitar por todos los medios el coger un avión, lo mismo que además pues, los clásicos de ansiógenos, pues como taquicardia, respiración entrecortada, pérdida un poco de esas facultades, ¿no? De pues me dejo el pasaporte, me dejo todo. ¿Por qué? Porque estás muy atento a ese mecanismo mucho más primario de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un problema. Una de las cosas además que hace mucho son las experiencias previas. Si tú has tenido un vuelo que ha sido peligroso, como cualquier fobia, cualquier mecanismo de ansiedad, cualquier situación traumática, se desencadena una vez. Una vez puede desencadenar un proceso traumático que luego va a costar deshilarlo durante bastante tiempo. ¿Y cómo se enfrenta una persona que tiene miedo a volar ahora mismo para subirse a un avión? Si este verano dice, oye, me quiero ir de vacaciones, o quiero hacer un viaje, o me mandan el trabajo a ir a un congreso. Bueno, ¿Cómo pues, se supera? A ver, primero de todo yo creo que no hay que luchar contra la ansiedad, porque normalmente esa lucha contra la ansiedad siempre vas a perder, ¿no? Como con el insomnio, ¿no? Que si te planteas mucho lo de exacto, tengo que dormir, no exacto. duermes. Una de las básicas es, cuando no tengas necesidad de dormir, vas a dormir mucho mejor. Pues aquí pasa un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante cuando vas a volar y sabes que tienes aerofobia, entender esos procesos que tienes de ansiedad y que los estás manifestando físicamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, junto con ese entendimiento y una educación un poco, sí que es bueno el exponerse. Yo, por ejemplo, recomiendo ir bastante tiempo antes y el quedarse en la plataforma de despegue viendo cómo salen los aviones. En Barajas sale un avión cada 6 segundos, me parece que eran, entre todas las terminales, ¿no? Entonces, tu cerebro va respondiendo, diciendo, bueno, pues es que igual tampoco es tan peligroso. Entonces entran ya los mecanismos racionales, el avión es algo más seguro, el avión está... Y luego, pues cada uno, hay ciertos mecanismos que, bueno, pues por ejemplo, el no tomar alcohol, el no monitorizar horas antes. O sea, lo que hizo Melendi de subirse al avión así, claro, No. sale mal. No, porque produce mecanismos de desinhibición el alcohol y entonces lo que va a hacer es que podrías tener un efecto rebote, ¿no? Entonces podrías estar muchísimo más agitado. Al contrario, beber mucha agua, porque el cuerpo va a responder fisiológicamente, es como que te va a decir, sí, estoy aquí, yo ya no soy solo ansiedad, ¿no? Pero lo que decía, el exponerse a ver cómo los aviones salen, cómo, ya nos va a llevar también a mecanismos más racionales, a entender que es el medio más seguro del mundo, a entender cómo funciona realmente. Incluso los flap and slap, yo me aprendí todo. Yo me sabía cómo funcionaba el avión, sabía que sin los dos motores puede volar, y esto es cierto. Te podrías haber hecho la azafata, aquí sale por la derecha, sale por la izquierda. Mira, ese es otro truquito que yo tengo normalmente, el mirar a la azafata, no estar pendiente de ella, pero normalmente una azafata, si el avión, la cosa va muy mal, por ejemplo, con las turbulencias, tú crees que son movimientos del avión, es como baches que hay en la carretera, ¿no? Pero tú lo vas a interpretar como algo, como una amenaza, que es lo que estamos hablando de una fobia. Entonces, la azafata tú la ves sirviendo, o al azafato, el sobrecargo que se llama, tranquilo, sirviendo sus Coca-Colas. Bueno, pues la cosa yo creo que puedes ir pensando que no va tan mal. Y luego, lo que decía, pues unos utilizan las flores de Bach, que se echan un poquito, están más tranquilos. Otra cosa es poder planificar cosas que vas a hacer dentro del avión. Pues por ejemplo, a la vuelta voy a borrar las fotos que me han salido mal. O a la ida, pues tengo un libro que hace tiempo que quiero leer, es dotar un poquito de significado al propio viaje, ¿no? Entonces, bueno, pues son truquitos que luego cada uno se va creando y que nos pueden servir. Nos funciona a la mochila. Truquitos como los que ha dicho Jesús hoy no nos funcionan, pues los desechamos. ¿Se cura del todo o siempre vas a tener un pequeño...? No, yo creo, a ver, las fobias en general, como decía, se pueden activar una vez. Y sí es verdad que hay un mecanismo experiencial, pero va a depender mucho del perfil de personalidad de la persona. Hay personas que son mucho más proclives a poder limpiar ese tipo de fobias y tienen una curación total, y personas que van a aprender, que para mí es lo más importante, aprender a convivir con esos
pequeños mecanismos de ansiedad o miedos, que identificarlos y poder regularlos, y no es necesario tampoco el decir, oye, pues voy a pasar de tener miedo a volar increíble a, ostras, qué bien, estoy aquí como en una fiesta, ¿no? Tampoco es algo que sea muy necesario, y al final además el cerebro adquiere una tolerancia. En los viajes largos está comprobado que el cerebro también llega a un punto en que se cansa de tener miedo. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar esas ventanas de cómo me siento mejor, pues voy a ir al baño, voy a hablar con mi amigo, con mi pareja. Yo creo que son mecanismos que sí que funcionan. A mí me surge la curiosidad porque yo creo que eres un caso muy claro de cómo se cura, de cómo se trata el miedo a volar. Porque en tu caso, claro, tenías problemas muy serios. O sea, en tu caso, ¿cuál es el fastidio más gordo que te hizo el no poder volar? Yo es que tuve una experiencia previa en un vuelo, además muy cortito, porque normalmente los aviones, claro, ahora ya lo aprendí, pero los vuelos más cortitos, los aviones son más pequeños, vuelan más bajo, y entonces son más propensos a las diferentes corrientes de aire, ¿no? Entonces, claro, hay más turbulencias, y tuvimos muchísimas turbulencias. Iba con mi hermana, recuerdo, de París aquí a la frontera con España, ¿no? Y estaba todo el rato diciéndole a mi hermana, teníamos que haber cogido el TGV, porque estaba nervioso, y se me activó esa aerofobia. Pero luego, esa exposición gradual, que creo que es muy importante también, personas que sí que tienen aerofobia y necesitan tratarla, no hay que esperar tampoco, y esto es muy importante, no hay que esperar a realmente tener una aerofobia extrema para poder ponerse en manos de profesionales, porque igual pueden ser 3, 4, 5 sesiones, podemos liberarla. Y yo, de hecho, me tocó una vez que acompañé a una persona al aeropuerto, y estuve con ella, estábamos con la parte dentro de la terapia cognitivo-conductual, de reestructuración cognitiva, aprendemos, nos exponemos e identificamos nuestros procesos de ansiedad, ¿no? Entonces, una vez que tú vas poquito a poco reexponiéndote, ahí es cuando logras volver a ese proceso más racional. Como digo, no nos olvidemos que la aerofobia es un mecanismo absolutamente irracional. ¿Por qué? Porque básicamente el avión es el medio más seguro del mundo. Claro, es verdad que no tienes ese miedo en principio si te lo cuentan. Pero claro, vete ahí al aeropuerto, vete al avión, no lo has hecho nunca, lo has hecho pocas veces, has tenido turbulencias. Claro. Es que hay una diferencia entre la aerofobia y el miedo a la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. Vuelvo a repetir, el cerebro está preparado para sobrevivir. Entonces, todas las experiencias que el cerebro controla son las experiencias que menos riesgo tienen de tener una fobia, una situación traumática. Entonces, claro, una persona que vuela por primera vez siempre tiene ese miedo, que por otra parte, el miedo es una emoción que nos ha permitido sobrevivir. Entonces tenemos que identificar que es absolutamente normal tener miedo por primera vez, o si la primera vez que vienes a la tele, o la primera vez que vas a hablar en público. Son diferentes tipos de miedo que tú vas superándolos. Entonces, evadirlos no es la solución. Sí es verdad que una respuesta controlada de exposición al estímulo, por ejemplo, coger un vuelo que tú sepas que es tranquilo, ir con tiempo, lo que decíamos, es decir, intentar tener más o menos esas variables controladas. Lo más probable, entre 1,32 por millón, es que te vaya muy bien, pues entonces tú ya vas adquiriendo con esas experiencias positivas una reestructuración y vas mejorando. ¿Cuántos vuelos hacen falta para que se te quite la aerofobia? Buena pregunta, ojalá tuviera la respuesta, porque entonces los comprábamos directamente en bono, ya nos ahorrábamos claro, las sesiones de terapia. 5 veces y claro, depende mucho del perfil de personalidad de la persona, depende de las experiencias previas, depende de esa fobia, lo arraigada que esté en la persona, esos mecanismos irracionales, pero yo creo que no es tanto el número de vuelos, sino que las experiencias de los vuelos, pudieran ser más o menos continuadas. Si tú coges un avión, ha sido bueno, pero lo coges a los 10 años, o a los 5, bueno, igual se te ha ido la aerofobia, pero creo que no. Entonces, el poder tener una serie de vuelos, que puedas tener 4 o 6 vuelos que vayan bien, yo creo que van a hacer que ya lo importante comience a ser ya el propio viaje y no la experiencia de volar. Entonces, bueno, como decía, yo que soy viajero, había un viajero de los primeros. Es muy viajero, yo tengo entendido que tú viajas mucho. Sí, me gusta muchísimo. De hecho, ahora voy para África en agosto, bueno. Y, ya sin ningún tipo de miedo, ya vas al avión con ganas. Sin ningún tipo de miedo. Y Ian Wright, que era el viajero este que te digo, decía, tú arrepiéntete de volar, arrepiéntete de meterte en el avión, pero dentro.
No, a ver, esto es muy reduccionista. Creo, de hecho, que también la exposición al estímulo de una manera directa, muy abrupta, no es bueno. Mejor viajes de 1 hora, luego 5, luego 10. Exacto, la exposición al estímulo, como siempre, en toda terapia cognitivo-conductual, tiene que ser controlada al máximo posible y que sea regulada, o sea, que fuera graduada, perdón. Entonces, yo creo que esa es la palabra. Incluso lo que digo, poder ver vídeos de YouTube, pero vídeos tranquilos, no catastrofistas, evidentemente, creo que es un error. Si te pones a ver perdidos en el avión, no es buena idea. No, pero ¿por qué? Porque tenemos un sesgo interno nuestro, que es el sesgo de confirmación. Es decir, nosotros vamos a, como pasaba en el COVID, ¿no? La persona que tenía miedo porque iba a haber un 15º brote, recuerdo, pues veía noticias, ahora en internet tenemos de todo. Entonces llegaba un punto en que la noticia es que iba a haber un 15º brote y entonces él ves lo que yo decía. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si tú vas a ver vídeos catastrofistas de aviones, tu sesgo de confirmación interno... Ha habido un accidente, ha habido un accidente, ya no hay que volar. Esto es un error. Entonces, eso es un error. Pero sí es verdad que conocer cómo funciona un avión un poquito, ver que pues cuando cierra las puertas o cómo suena. Por ejemplo, yo tenía mucho miedo a cómo sonaba cuando estabas despegando, ¿no? Porque empezabas a ver de lejos todo y sin más era que el tren de aterrizaje y de despegue estaba subiendo. Y entonces sonaba un ruido, bueno, pues esas cositas, conocerlas, forman parte de la psicoeducación que nosotros llamamos, y creo que es importante, junto con entender cómo funcionan nuestros mecanismos de ansiedad y esa exposición y no evitación graduada. Bueno, Jesús, oye, pues muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer y sobre todo muy interesante, y sobre todo a la gente que está en casa decirle que puede volar sin miedo, que es el medio más seguro de transporte, que no hay que tener miedo a volar. Donde vamos a volar ahora, que nos vamos a ir mucho más arriba, es que el 12 de agosto tenemos un eclipse solar. Wow. Y hay que estar preparado para ir a ver el eclipse solar, porque yo creo que todo el mundo va a querer ir a verlo. Entonces, Tomás Estevez ha estado con un montón de gente que nos va a hablar sobre el eclipse, gente de la calle, también la Asociación de Astronomía, Astro Rioja, y también nos van a enseñar a ver el sol, cómo hay que mirarlo, la gente de Ascar Rioja. Vamos a ver cómo Tomás Estevez ha aprendido a mirar los eclipses. Vamos a ver. Ya sabemos todos que el próximo 12 de agosto el día se volverá noche en La Rioja, pero desde TVR nos preguntamos, ¿cómo se producirá? ¿Cómo se preparan los riojanos para esta fecha? Un eclipse de sol se produce cuando la luna se interpone en el camino de los rayos de sol entre el sol y la Tierra. Y en ese caso tienen que estar perfectamente alineados la Tierra, el sol y la luna, algo que no se produce habitualmente. Desde que descubrimos que el eclipse iba a beneficiar a La Rioja muy directamente y sobre todo a nuestros pueblos, hemos hecho un gran esfuerzo por promocionar no solo el eclipse, sino lo que se llama astroturismo, que es simplemente observación de estrellas, ¿no? El que ocurra una cosa parecida en el lugar donde vives, pues es un acontecimiento que es pues uno cada 300 años aproximadamente. Entonces, bueno, pues que tengamos esa oportunidad es una vez en la vida. La propia comunidad ha lanzado una web para estar al tanto de todo lo que tiene que saber uno a la hora de ver el eclipse. Ubicaciones perfectas, hora exacta, qué clima va a hacer, qué recomendaciones debe tener uno en cuenta. Siempre y cuando no tengas un obstáculo al oeste lo vas a poder ver desde cualquier pueblo. Entonces se han repartido muy bien por toda la geografía. Quizá donde más, porque tenemos más personas especializadas, digamos en el caso de Ascar Rioja y de nuestras casas, es en la parte suroriental. No hay ningún sitio mejor que otro. Mientras haya visibilidad hacia el sol, cualquier lado está bien. Es más, en el valle yo creo que hay más oportunidades de ver mejor el eclipse que en la montaña. No obstante, existen riesgos. Mirar el fenómeno sin protección puede ser peligroso para la vista. Siempre hay que utilizar unas gafas de eclipse, gafas homologadas, que se pueden adquirir en muchos sitios y que tienen que tener un certificado especial. Y con ese certificado pues uno puede mirar el sol con total seguridad. Con el eclipse también acabamos de recibir finalmente las gafas de sol, las gafas para observar el eclipse de una manera segura, y esas pues las vamos a ir repartiendo a todas las personas que pasen por nuestras casas rurales y que estén interesadas en ver el eclipse. Mi recomendación es que si puedes ver el eclipse cerca de tu casa sin coger el vehículo, lo hagas, porque las carreteras van a estar seguramente colapsadas porque va a haber mucho movimiento de tráfico.
La singularidad del eclipse lleva generando una gran expectación en el turismo tanto dentro como fuera de La Rioja, con reservas confirmadas desde hace ya mucho tiempo. Las reservas del eclipse en realidad empezaron el año pasado, en el caso de las casas rurales, porque nosotros recibimos grupos más grandes, ¿no? Grupos de familias o de amigos que se juntan para venir. Por lo tanto, todo comenzó ya el verano pasado. El eclipse ha provocado esa llegada de turistas internacionales que de pronto han dicho: puedo ir a La Rioja, a un pequeño pueblo, a ver este fenómeno, ¿no? También es importante tener en cuenta otra cosa. Un evento de este calibre influye mucho en el precio de alojamiento. Y algunas casas lo han hecho y han subido y parece haberles funcionado bien, ¿no? Y otras están aún aguantando algún número de habitaciones para último momento. Y ahí va a haber aumentos, pero va a ser específicamente para esa semana. Ya sabemos que el eclipse es un acontecimiento muy importante para la astronomía y para el turismo en La Rioja, pero ¿y para la gente de a pie? Aprovechamos este momento para hablar con los riojanos acerca de cómo se preparan para este eclipse. Pues si puedo, pues iré a verlo, ¿eh? Dicen que por ahí por el campo, ¿no?, se verá mejor, ¿no? Pues de momento no tengo nada pensado, pero bueno, pues puede ser curioso verlo. Sí, me parece curioso, pero también me parece muy peligroso. Entonces, ¿Y eso por qué? pues porque están diciendo que daña el ojo, entonces, bueno, ¿hasta qué punto hay que verlo muy directamente o no? En nuestra tierra usan lo de la radiografía para poder ver en Venezuela, ¿no? No sé si habrá por ahí una a la mano. Habrá que ver a ver. Sí, sí. Pues con mi marido y con mi hijo. Tengo, desde que me dijeron que vendían gafas para los eclipses y demás en la farmacia, pues sí que quería cogerlas, pero no sé cuándo las cogeré. Con toda esta información, aún nos quedan muchas cosas que preparar para el gran momento. No obstante, una cosa está clara. Bueno, pues puedo decir que es un acontecimiento inolvidable y irrepetible, ¿no? Entre otras cosas porque el eclipse en este caso va a ser total, es decir, que el sol se va a cubrir completamente y vamos a tener noche durante el día. Para nosotros el eclipse es una gran oportunidad para no solo poner sobre la mesa nuestras casas rurales, pero nuestros pueblos, nuestro patrimonio natural, nuestros cielos, ¿no? Pues esperemos que no se nos tape el sol hasta el 12 de agosto y deciros que hemos llegado al final del programa de hoy. Madre mía, me he estrenado, yo creo que ha salido bien, ¿eh? Mañana más, en Aquí La Rioja, edición verano, de 1 a 2 y en las redifusiones. Así que os veo mañana. ¡Un besito! ¡Chao! ¡Feliz verano!